Los MMOs, ese género que engancha a millones de personas, pero que la mayoría parecen copias del anterior. De vez en cuando sale algo interesante, como Dracantos, y en este vídeo te diré si merece la pena. Este es un MMO RPG en el que eliges tu propia aventura. No, ese es otro. Aquí puedes escoger entre 20 héroes diferentes, cada uno con su clase. No es como el típico personalizar el tuyo propio, aunque aquí lo mejor es que aunque hayas escogido uno, podrás cambiarlo sin perder el progreso el mismo. Empiezas en Eldrash, un mundo de fantasía que te va contando la historia a través de secuencias de la misión principal. Hablas un poco y ya te suelta por el mundo. El sistema de movimiento va como por cuadrícula y no es un movimiento libre como tal. Al principio tendrás una habilidad, un ataque básico y en mi caso como lancera, un dash. Aquí ya empieza lo típico, hacer misiones, explorar hasta que llegas a las aventuras, que es lo más interesante. Son mazmorras donde tienes una misión. Si la completas te dan experiencia y equipo, el cual te ayudará para subir de nivel de equipamiento, dada la redundancia, para acceder a mejores mazmorras más difíciles y en serio, bastante más difíciles. En la ciudad mientras buscas mazmorra podrás completar misiones para los NPCs, donde podrás mejorar tu equipo, además que te dan herramientas para conseguir materiales. He estado jugando 2 horas y decir que esto es una beta cerrada, por lo cual no está todo el contenido y habrá algunos cambios. Cuando empecé me pareció muy raro y pensé que iba a ser tedioso el sistema de movimiento, ya que es raro en un MMO, pero en cuanto llegas a las aventuras como que mejora todo. Ya no es un mapa tan grande y tienes que medir en qué hueco te mueves para no recibir o mucho daño o infligir el mayor daño posible, incluso usando paredes para no tener que enfrentar a todos los enemigos a la vez, algo que como equipo te dará mucha ventaja. Me gusta cómo he ido directamente a la acción, ya que como dije antes, las aventuras o mazmorras, como los quieras llamarlos, son acción instantánea en las cuales puedes mejorar tu personaje rápidamente, sobre todo si lo haces bien, ya que si mueres te lo penalizará. Es cierto que hay clases más fuertes que otras, pero todas son igual de útiles y se premia mucho más el compañerismo tanto para salir de situaciones complicadas como para una victoria rápida o directamente rushearte la mazmorra. El juego es bonito y el estilo me recordó bastante a Graveyard Keeper, con muy buena música, escenarios y que no se corta con la sangre, haciendo un juego más maduro. Tampoco se corta con los culos, y sí, porque mi personaje parece el Capitán América en Endgame. Otra cosa buena que no estaba en la beta es que el juego estará subtitulado al español. No es un inglés muy complicado, pero se agradece enormemente que piensen en la comunidad hispana, porque últimamente hay juegos que se olvidan de que existimos. Si tengo que decir algo malo, y no es tanto como tal, es que al haber tanta gente había un poco de lag, pero a veces los ataques iban con un poco de retraso, y alguna vez hice 2 dashes seguidos pensando que no lo había detectado. Es un juego que a mi parecer se nota que está hecho para jugar con mando, porque no me quiero imaginarlo jugar durante horas con las teclas. Es verdad que con ellas eres más preciso, pero igual, te quedas sin dedos después de 2 horas. Así que sí, me parece un juego que merece la pena, y eso que todavía es la beta. Es un juego muy social, en el que seguro que encontrarás gente interesante para jugar y hacer las aventuras juntos, además de poder jugarlo con amigos. Tiene más cosas a las que no llega a acceder, como el PvP, el housing, que esto me encanta en los MMOs, que lo hace más personalizable y sobre todo por el tema social, comercio entre jugadores, obviamente los gremios, además de que incluirán minijuegos y eventos globales. Si consiguen hacer un juego de cartas, estoy muy dentro. También dicen que añadirán mucho más, así que habrá que estar atentos, y quizás más adelante haga otro vídeo con su versión final. Sé que es un vídeo corto y me dejo muchas cosas en el tintero, pero por ejemplo la historia quiero que la juegues para enterarte a ver si te gusta, al igual que su sistema de combate, a ver si es un juego que es para ti. A mí ya digo, me ha gustado, pero es una opinión bastante personal. Suscríbete para no perderte más recomendaciones y deja un me gusta si te ha gustado el vídeo.